Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas maestra. tardes, maestro. Bueno, Buenas tardes, maestra. Maestra. vamos Buenas a tardes, comenzar maestra. explicando un poquito lo que les publiqué hoy en el Classroom. Es con respecto a el primer corte de la asignatura de etimologías. Les puse, como siempre, un Excel donde pueden ver la relación de las horas que entregaron, las que no, y las calificaciones. ¿No me escuchan? ¿Alguien más no me escucha? Yo sí lo escucho, maestra. Yo sí lo escucho. Yo sí le escucho. Ay, Yo soy yo. Jonathan, ¿podría hacer entonces tu audio entonces? Bien. Junto a ese Excel les puse, bueno, como siempre, las tachitas son hadas no entregadas y lo demás pues tienen las puntuaciones que sacaron en cada una de las hadas. La dinámica que estoy manejando para facilitarlo va a ser diferente esta vez. Los que tienen dudas o aclaraciones, a lo mejor la puntuación no es la que tenían contemplada, a lo mejor sí entregaron un hada, pero no la puse como que no la entregaron. Publiqué una tarea que se llama dudas o aclaraciones. Ahí ustedes pueden subir el hada en cuestión que tienen duda o que le quiera hacer aclaración. O sea, con subirlo me refiero al archivo del hada. Y en el comentario privada me ponen sus comentarios. Esta hada me había puesto que saqué 3 puntos y ahorita solo tengo 2 puntos. Ese tipo de aclaraciones es el que pueden hacer en esa tarea. Ahora, como siempre, todos aquellos que no han entregado hadas, o sea, que no entregaron algún hada en su momento o que no han entregado ningún hada, pueden entregar tardío las hadas con respectiva penalización. Es decir, que si valía 8 puntos, a lo mucho valdrá 6 o 7 puntos. Siempre va a valer menos. Esas hadas se entregan en la tarea que se titula Tareas atrasadas. Me pueden adjuntar todas las hadas atrasadas como un archivo o me adjuntan todas de una vez, pero el caso es que ahí únicamente se entregan. Entonces, respectivo a dudas, comentarios, puede ser ahí mismo en los comentarios. También me pueden mandar correo, pero no voy a recibir ninguna tarea por correo, ningún archivo por correo. Vamos a tratar de manejarlo ahí para que esté claro qué es lo que se entregó y qué es lo que no se entregó. Eso es para ya terminar de dar cierre. Ahora bien, la puntuación máxima que se podía alcanzar en etimología era 39 puntos. Están bajísimos porque nos falta hacer el hada número 6, que vale 16 puntos. Entonces tampoco se espanten si ven que de los 39 a lo que ustedes tienen hay muchísima diferencia. El hada que viene vale 16 puntos, que son las declinaciones. También va a haber una actividad de recuperación que va a tener un valor de 5 puntos y esa actividad de recuperación se las voy a marcar mañana en Classroom y la tienen que resolver durante Classroom. O sea, se marca, en este caso ustedes tienen Classroom a las 12:50 y tienen que haber entregado su actividad de recuperación. Y ese mismo día también les voy a marcar el hada número 6 para que ustedes realicen. Es por esto que el hada 6 también, pero de pensamiento, no se las he marcado. Se las voy a marcar hasta la otra semana con la finalidad de que enfoquen sus esfuerzos en etimologías. Y ya la otra semana retomamos tareas con pensamiento. Fecha límite de dudas o aclaraciones mañana en la noche. Fecha límite de entrega de hadas atrasadas el lunes antes de las 3 de la tarde. ¿Por qué? Pues también por el atraso que nosotros llevamos al haber empezado después. Hay un poquito de premura para entregar las calificaciones. Entonces, todo aquel que no se entregó antes de las 3 de la tarde del lunes no se puede tomar en cuenta para las calificaciones. Y eso es de manera general con respecto a lo que les publiqué el día de hoy. ¿Dudas, comentarios, observaciones?
Maestro, como Maestro. ¿en qué día podríamos entregar el ADA 16? El hada 6. El hada 6 lo voy a marcar mañana. Todavía. El hada 6 se marcaría mañana para todos los grupos a los que les doy etimologías para que estén en igualdad de condiciones y se entregaría el lunes en la noche. Tendrían viernes, sábado, domingo, lunes, 4 días. Más que suficiente. Es una actividad realmente no muy complicada. Pero sí tiene mucho valor, así que tienen que tener mucho cuidado sobre cómo la hacen. Vale 16 puntos. ¿Qué otra duda, chicos? ¿Ninguna? Bien. Quedo pendiente entonces de ver sus comentarios en Classroom para dudas o aclaraciones. Recuerden que hay una tarea para dudas y hay una tarea para hadas atrasadas. Son cosas separadas. Bien. Vamos a comenzar con... Alondra, ¿qué pasó? ¿Ya calificó todas las hadas? ¿De etimologías? Sí. Sí, es lo que les Es subí en que, el Excel. es que la hada 2, o sea, como que no nos calificó en Classroom, pero pues ya en la lista ya vemos la calificación. El Classroom a veces falla y es por eso que hago este tipo de ejercicios con ustedes. Les subo el Excel, les subo las calificaciones para que ustedes vean. Precisamente es por situaciones como esa que les subo el concentrado cuando terminamos el corte. Cuando hagamos corte 2 vamos a hacer exactamente lo mismo con las asignaturas. Y sí, efectivamente, si no les llegó, es probable que de todas maneras les aparezca en el Excel. Si de todas maneras tienen dudas con respecto a esa, ya les recuerdo que hay una tarea específica para eso. Si quieren saber por qué sacaron los puntos que sacaron, pueden acudir a esa tarea para preguntarme qué es lo que sucedió con esa hada en específico. Pero recuerden adjuntar el archivo siempre, porque si me dicen, ¿por qué saqué 5 puntos y no me adjuntan nada así de memoria? Está canijo. Por eso les pido que siempre adjunten las hadas, aun sea solo para aclaración y no sea tarea trazada. ¿Algún otro comentario? Bien, pues ahora sí comenzamos con la asignatura, con el tema de hoy. De flexión nominal pasamos a declinaciones latinas. Las declinaciones latinas ya la habíamos empezado a introducir en el tema anterior, que fue la flexión nominal. Vimos que la flexión nominal, que también conocemos como declinaciones, agregamos morfemas con la finalidad de cambiar el significado de las palabras en latín, de forma muy similar que lo habíamos estado hecho con el español cuando vimos infijos, sufijos, prefijos y así sucesivamente. Solo que en este caso pues nos enfocamos en las desinencias, que son terminaciones que le dan temas a las palabras y esas terminaciones nos cambiaban una información en específica que es en la que nos estuvimos enfocando más, que son los casos. Cuando vimos genitivo, dativo, ablativo, nominativo, a eso nos referíamos con los casos. En latín, el vocabulario tiene una gran cantidad de palabras y dentro de estas palabras, el elegir cuál es la terminación que debes de colocar después de la raíz puede resultar a ser complicado si no conoces las reglas para hacerlo, y es prácticamente lo que vamos a ver el día de hoy. Según su tema, las palabras en latín pueden estar clasificadas en 5 declinaciones. La primera declinación, la segunda declinación, la tercera declinación, la cuarta declinación y la quinta declinación. Ahorita vamos a ver cuál es el tema de cada declinación en específico. Y también es importante recordar que dentro de los casos que revisamos, que son 6, hay uno en específico que es el genitivo singular, que es el único que tiene terminaciones diferentes en todas las declinaciones.
y por lo tanto el genitivo singular es el que nos va a servir para distinguir también si una palabra va en una declinación o en otra declinación. Maestra, ¿puedo hacer una pequeña pregunta? Sí, ¿Cambió de diapositiva? no, está en la unidad 2. Ah, es que una vez se me trabó y así estuve un buen rato hasta que me di cuenta. No, sí, seguimos en la misma. Ahora sí voy a cambiar. ¿A qué me refiero con todo eso? Vamos a comenzar con la primera declinación. La primera declinación es donde se agrupan las palabras del vocabulario en latín que tienen como tema A. A eso nos referíamos con los temas en desinencias. En este caso el tema es A, o sea, son palabras que terminan en letra A, como nauta o agrícola, que es lo que estamos viendo en esta diapositiva. Pero no nos vamos a fiar únicamente de eso. Recordemos que también tenemos que revisar el genitivo singular. Y el caso genitivo singular, en el caso de la primera declinación, tiene una terminación en AE. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Nauta, naute, el navegante. Agrícola, agrícole, la agricultura. Por lo general, las palabras que están clasificadas dentro de la primera declinación, sí, Marisol, que están clasificadas dentro de la primera declinación son femeninos, pero hay excepciones y hay palabras en masculino. Por ejemplo, vemos que nauta es el navegante, que es masculino, y agrícola es la agricultura, que es femenino. Primera declinación. Entonces, para declinar, ¿qué es lo que va a suceder? Nos van a dar una palabra en latín, como lo que podemos ver aquí, nauta. Y para declinar yo les voy a ir cambiando las terminaciones y esas terminaciones van a hacer que mi palabra cambie de caso. Para esto vamos a tener 2 sesiones. Esta digamos que es una sesión teórica y la siguiente va a ser una sesión práctica. Ahora, en el caso de las palabras que entran dentro de la primera declinación, vemos que estas son las terminaciones, las que vemos en la primera, en la segunda y en la tercera columna, son las terminaciones que podemos utilizar para la primera declinación. Y nuevamente recordamos que los casos son 6. Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Si mi palabra es en singular, las terminaciones que le voy a agregar a mi palabra son a, am, ai y a. Por ejemplo, si yo tengo la palabra, regresamos, nauta, y lo quiero pasar a el acusativo, mi palabra se convertiría en nautam. Eso es lo que estamos haciendo. Si mi palabra es plural, si quiero pasar mi palabra a plural, voy a cambiar las terminaciones por las de la tercera columna. Por lo tanto, si yo quiero hacer un genitivo plural para mi palabra nauta, sería nautarum, que es lo que vemos en esta columna. Aquí tenemos el ejemplo de rosa, que es una palabra muy común para declinar. Es rosa, rose, que significa rosa. ¿Qué estamos viendo al cambiar las terminaciones de la palabra rosa? Vemos que el nominativo es rosa, pero que el genitivo es roce, el dativo es rosa también, el acusativo es rosa. ¿Qué es lo que está cambiando aparte de las terminaciones? Lo que yo estoy diciendo. Si yo solo digo rosa, estoy diciendo eso, rosa, la rosa, una rosa. Pero si yo digo roce, ahí estoy diciendo de la rosa, de una rosa. ¿Por qué? Porque el genitivo indica, según vimos en la sesión anterior, una relación de pertenencia. En cambio, si yo digo rosa, vemos que el caso acusativo, acuérdense que nos referíamos a quién recibe la acción de verbo.
Entonces, se traducen a la rosa, a una rosa. En plural sucede lo mismo, cada terminación nos indica un caso diferente. Si yo digo rose, para el plural significa rosas, unas rosas, las rosas. Pero si yo quiero decir algo diferente y por ejemplo le agrego la terminación mis, y estoy diciendo rosis, por las rosas, en las rosas, por unas rosas, porque esa terminación de la primera declinación me está indicando que pertenece al plural del caso ablativo. Eso es lo que estamos haciendo. Nos dan una palabra y nosotros la declinamos, y declinar es agregarle terminaciones diferentes a mi palabra para que cambie lo que dice, adaptándose a diferentes casos. Y nosotros vimos 6 casos. ¿Cómo voy a saber si mi palabra es primera, segunda, tercera, cuarta y quinta declinación? Ya lo dijimos, porque el genitivo singular siempre va a ser diferente en todas las declinaciones. Obviamente, cuando se trata de hacer ejercicios prácticos, se les entrega, así como aquí dice modelo rosa, rose, se les entrega tanto la palabra como el genitivo singular. No van a trabajar únicamente con una palabra, van a trabajar con 2 palabras porque necesitan el genitivo singular para identificar a qué declinación pertenece una u otra palabra. Si ustedes, por ejemplo, ya en la vida práctica agarran un diccionario, lo abren y empiezan a revisar ese diccionario en latín, las palabras, van a ver que no únicamente viene nuestro modelo de palabras, sino también su genitivo singular. Esa es la manera de presentar la declinación correspondiente a todos los sustantivos que forman parte de la primera declinación. Pero no es necesario aprenderse la declinación, bastará con que se conozca y memorice solo el nominativo y genitivo. ¿Por qué? Porque yo tengo una palabra y lo que hago es regresar a mi tablita, revisar mis terminaciones y agregárselas para construir nuevas palabras. Segunda declinación. Su especial característica es que el caso genitivo del singular termina en i. Estos sustantivos se clasifican masculinos, femeninos y neutros. Las palabras que se rigen por la segunda declinación pueden tener el tema en us, er o um. Es decir, vamos a ver palabras que terminen en us, vamos a ver palabras que terminen en er y vamos a ver palabras que terminen en Si, por ejemplo, yo tengo una palabra que termina en a, como vimos en el caso de rosa, ya sé que es primera declinación. Pero si tengo, por ejemplo, esta que es servus y sé que segunda declinación tiene temas us, es muy probable que servus sea parte de la segunda declinación. Pero recordemos, nuestra regla de oro es revisar el genitivo singular. Entonces, ejemplos de palabras con temas en us, er o serían servus, piscatum y verbe, que significan esclavo, plato de pescado y tarde. Ahora, con respecto a la segunda declinación, vamos a ver una tabla igual que vimos en la primera declinación. Nuestra primera columna va a tener nuestros casos, que nuevamente son 6. Nuestra segunda columna, las terminaciones para el singular. Y nuestra tercera columna, las terminaciones para el plural. En este caso vemos que como tenemos 3 casos diferentes que son us, y er, tenemos 3 terminaciones tanto para el singular como para el plural. Eso hace que sea un poquito más complicado que la primera declinación, pero aún así no tiene mucha dificultad, porque lo único que tenemos que fijarnos es en cómo termina nuestra palabra. Si, por ejemplo, aquí tengo la palabra servus, yo sé que es tema en u, y nos vamos a la columna singular, vemos que el nominativo sería servus, el vocativo sería entonces serve, el acusativo servum, y el genitivo, dativo y ablativo no tienen mayor dificultad porque sus terminaciones son iguales, servi, servo, servo. Si yo tomo como por ejemplo la palabra piscatum, ya sé que mi nominativo se mantiene, piscatum, mi vocativo piscatum, mi acusativo piscatum, y sería piscati, piscato, piscatum.
¿Qué es lo que hago? Tomo una parte de la palabra y le cambio la terminación, pero siempre fijándome en el tema, en el caso específico de las declinaciones que tienen varios temas. Si yo, por ejemplo, me voy por verper, ya sé que voy a utilizar las últimas terminaciones. Si yo quiero decir vocativo, acusativo sería verberum. Y si yo quiero decir acusativo plural, sería verberos. De eso es de lo que me voy a estar fijando. Aquí utilizamos como modelo dominus, domini. Vean cómo siempre se les dan dos palabras, el nominativo y el genitivo singular. Dominus domini, que significa señor, va cambiando aquí en el singular. Dominis, domini, domino, dominum, domine, domino, según las terminaciones que vimos en la tabla anterior. Y eso cambia nuestra traducción al español. Si yo digo dominus, es el señor. Si yo digo dominum, es al señor. Si yo digo domines, o señor, o un señor, señor. Eso es lo que hace el cambiar mis terminaciones. Tercera declinación. La característica distintiva de esta declinación es que termina en is del genitivo singular. Hay sustantivos que son masculinos, que son femeninos y también hay neutros. Las palabras que se rigen por la tercera declinación pueden tener dos tipos de tema. Recordemos, tema igual a terminación. El tema en consonante o el tema en i. Un ejemplo de tema en consonante sería plebs, que vemos que termina en s. Y un ejemplo de tema en i sería hostis, que aunque vemos que también termina en s, hay una i previo a. ¿Por qué se agrupan dentro de la misma declinación si plebs y hostis son palabras diferentes? Porque cuando se crea el genitivo singular, generan una terminación en común, que es is. Por ejemplo, el genitivo singular de plebs es plebis y el genitivo singular de hostis es también hostis. Por lo tanto, también aquí no hay mucha complicación. Simplemente vamos a diferenciar que tanto pueden terminar en consonante como en tema en i, pero la terminación es prácticamente la misma. Si se fijan, el nominativo y el vocativo en singular no varían. No varían porque es como decir carro o el carro, no varían. ¿Cuándo comienzan a variar mis terminaciones? Cuando es acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Entonces, si tomo la palabra, por ejemplo, plebs, yo sé que el vocativo y el nominativo igual se mantiene, plebs, pero si lo quiero pasar al plural, entonces ya digo plebes. Si lo quiero pasar al vocativo, digo plebes. Si quiero decir acusativo singular de plebs, sería plebem, por ejemplo. Siempre voy a tomar, les recuerdo, una parte de mi palabra y le agrego la terminación que me indica mi tabla que estoy viendo aquí. Por ejemplo, tenemos el modelo homo, hominis, que significa hombre. Como vemos, no termina en i, pero ¿por qué está aquí homo en la tercera declinación? Porque el genitivo singular, como decía la diapositiva, es hominis, esa terminación de is en común en el genitivo. Nuevamente vemos cómo se aplican las terminaciones de la tabla anterior en la palabra. Homo, tanto en el vocativo como en el nominativo es homo, pero después en el genitivo, dativo, acusativo y ablativo cambia. Hominis, homini, hominem, homine. Y si yo quiero pasarlo al plural, también le agrego sus terminaciones respectivas. Homines, hominum, hominibus, homines, homines y hominibus. Por eso les decía en el tema de la flexión nominal que es de suma importancia aprenderse los 6 casos. ¿Y de qué tratan los 6 casos? Nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo.
porque no solo nos va a ayudar a identificar qué terminación va a llevar mi palabra en latín, sino también hacer la traducción correcta según vemos en la segunda columna de las tablas 1 y 2 que estamos viendo en la diapositiva. Ahora bien, cuarta declinación. Su característica principal consiste en que su genitivo del singular termina en us. Abarca sustantivos masculinos, femeninos y neutros. ¿Cómo sé si son masculinos o femeninos? Porque terminan en us, y si son neutros, en este caso terminan en u. Es un caso especial de la cuarta declinación. Las palabras que se rigen por la cuarta declinación tienen el tema en u, es decir, suelen terminar en u. Las palabras masculinas y femeninas forman el antiguo singular, añaden la desinencia s, recordemos que desinencia es igual a terminación, mientras que los neutros no añaden ningún morfema. ¿Ok? No estamos agregando nada más. Por eso, desinencia es igual a 0. Nuevamente les pongo la misma tabla. Columna 1, caso. Columna 2, singular. Columna 3, plural. Lo que vemos aquí es que, como dijimos, tenemos dos tipos de terminación, us y solo u. Entonces vamos a fijarnos cómo termina nuestra palabra acorde a esta declinación. Si mi palabra termina en us, voy a utilizar las primeras terminaciones, us y un. Y si mi palabra termina en u, voy a utilizar las segundas terminaciones, u. Y lo mismo sucede con el plural. En el caso del genitivo, dativo y apelativo siempre es sencillo porque suelen tener una única terminación. Donde está la jugada es en el acusativo, porque también el vocativo suele mantenerse igual que en el nominativo. Ejemplo, census. Census termina en us, por lo tanto vamos a utilizar las terminaciones que terminan en us. ¿Y qué nos quedaría? Nominativo, census, genitivo, census, dativo, censui, acusativo, censum, vocativo, census y ablativo, census. Y cada uno significa algo totalmente diferente. Y la otra tabla también tiene terminaciones diferentes, y aunque también nos referimos a los mismos casos, lo que cambia es que estoy hablando en plural. Si yo digo census, estoy diciendo del sentido, de un sentido. Pero si yo digo censum, estoy diciendo de los sentidos, de unos sentidos. Cuando vimos clasificación de palabras, recordamos que los morfemas siempre nos daban nueva información. Género, número, tiempo, cuestiones así. Lo mismo sucede aquí. Estamos viendo los casos, el número y el género también, porque sabemos que hay declinaciones que son prácticamente exclusivamente femeninas y hay otras que sí combinan todos los géneros. Y finalmente tenemos la quinta declinación. Una de las características de esta declinación es que su genitivo termina en i y se declina con las siguientes terminaciones con respecto a los diferentes casos que vamos a ver en la tabla. También las palabras que se rigen por la quinta declinación tienen el tema en suelen terminar en e. Todas las palabras de la quinta declinación son sustantivos de género femenino, pero hay una excepción, día, porque día puede ser tanto femenino como masculino. Justamente es el ejemplo que les pongo aquí. Aquí más adelante. Esas son las terminaciones que corresponden a la quinta declinación. La quinta declinación es muy similar a la primera declinación, porque al tener un solo tema, únicamente tiene una terminación para el singular y una terminación para el plural. Por ejemplo, 10 day. Ok, Alexis, 10 day
se quedaría de la siguiente manera: 10, 10, 10, 10, 10, 10, para todos los casos en singular, y quedaría 10, dieron, diebus, 10, 10, diebus, para todos los casos en el plural. Ahora, les contaba que si ustedes abren un diccionario en latín, automáticamente les va a dar dentro de la definición de la palabra cuál es su genitivo singular para poder declinarla. Pero como en toda la vida existen excepciones. En ese caso hay dos tipos de excepciones. Una es llamada pluralia tantum, que significa todo plural. Son aquellas palabras que solo usadas en plural se representan con nominativo y genitivo plural. Por ejemplo, diutitae, diutitarum, riqueza. Porque la palabra riqueza de cierta manera siempre es plural. Si me refiero a riqueza, me estoy haciendo referencia a un grupo, a una agrupación de bienes, de objetos, ya sean materiales o no materiales, pero estoy hablando de un conjunto. La otra excepción es cuando las palabras cambian de significado al pasarlas en plural. Un ejemplo de ello es la palabra litera, que significa letra. Pero si yo litera la cambio por litere, significa entonces escrito, carta o literatura. Estamos cambiando totalmente el significado. Estas son algunas de las excepciones, no las vamos a trabajar, nos vamos a enfocar únicamente en palabras simples para hacer las declinaciones. Ahora, en resumen, ¿qué es lo que vimos durante toda la sesión de hoy? Vimos que en latín hay 5 declinaciones. La primera declinación, la segunda declinación, la tercera declinación, la cuarta y la quinta. Vamos a distinguir entre estas 5 declinaciones gracias a su genitivo singular, a su caso genitivo singular. ¿Por qué? Porque de los 6 casos que estudiamos en flexión nominal, el genitivo singular, aguas, porque tenemos singular y plural, es el único que tiene siempre terminaciones diferentes. Aquí vemos que esas terminaciones son AE para la primera declinación, I para la segunda declinación, IS para la tercera declinación, US para la cuarta declinación y EI para la quinta declinación. Así es como lo vamos a identificar. ¿Y por qué nos interesa esa terminación? Porque al darles para los ejercicios las dos palabras, el nominativo y el genitivo singular, ustedes van a ver la terminación en el genitivo. Por ejemplo, puela. Puela, vemos que tenemos puela, puele, aquí en el ejemplo. Nuestro genitivo entonces es puele. Y como termina puele en AE, yo ya sé automáticamente que la voy a categorizar dentro de la primera declinación. Ya vimos que sí hay excepciones en las que no se nos enseña el genitivo singular, pero no las vamos a estar trabajando. Nos vamos a enfocar en aquellos que sí se presenta el genitivo singular. Otra cosa importante para recordar en las declinaciones es que cada una de las declinaciones tiene un tema. Por ejemplo, en la primera declinación el tema es A. Son palabras que terminan en A, como vemos aquí, puela. Mientras que en la quinta declinación normalmente las palabras terminan en E. Son las diferencias que observamos entre las 5 declinaciones. En resumen, las 5 declinaciones simplemente son 5 categorías para colocar todo el vocabulario en latín. Hay palabras del latín que pertenecen a la primera categoría, hay palabras del latín que pertenecen a la segunda categoría, tercera categoría, quinta categoría, cuarta categoría. Y lo que nos sirve de saber a qué categoría pertenecen las palabras es que ya podemos comenzar a formar nuestras oraciones en latín. Ese es un muy primer paso, un paso muy pequeñito
La intención de las declinaciones obviamente no es simplemente que digan, de la rosa, para la rosa o rosa, sino que eventualmente puedan tomar, por ejemplo, palabras compuestas y puedan sacar los significados completos de ella, o bien que ya puedan comenzar a ver frases en latín y entender más o menos qué es lo que se está diciendo. En la siguiente sesión vamos a trabajarla en el Jamboard como lo estuvimos haciendo en pensamiento lógico. Ahí sí, todo lo que vimos aquí en teoría, que entiendo que no es así como que, sí, ya se me quedó, ya me lo memoricé. Todo lo que vemos aquí en teoría lo vamos a estar replicando en el Jamboard. Y vamos a hacer específicamente los ejercicios que van a corresponder al hada número 6. Vamos a ver las tablitas con las terminaciones. Vamos a aprender a categorizar las palabras según sus declinaciones. Entonces ya tenemos los cimientos teóricos. Vamos a transformarlo a algo más práctico. Bien, chicos, ¿dudas, comentarios acerca de este tema? No, maestro. No, maestro. Muy importante para la siguiente sesión, pero de verdad es muy importante el repasar, aunque sea un poquito, los casos. ¿Cuáles son los casos? Estos 6. Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Porque si no, nos vamos a empezar a complicar un poquito más. No es que necesitemos memorizarlo, pero sí comprender de qué va qué. Les recuerdo que el nominativo es de quien se habla o quien realiza la acción. El vocativo es llamar, invocar. El acusativo es mencionar a alguien sobre quien recae la acción. El genitivo es la relación de pertenencia, relación de propiedad. El dativo es a quién se le da, a quién se le otorga, quién está recibiendo un beneficio o quién se está viendo perjudicado. Y el caso ablativo es un caso circunstancial. ¿Por qué pasó esto? ¿Cuándo pasó eso? ¿Quién hizo esto? Esa es la diferencia entre cada uno de estos casos que les recuerdo son accidentes gramaticales. Tenemos 3 tipos de accidentes gramaticales que son el género, masculino, femenino y neutro, el número, singular y plural y finalmente los casos, que son estos 6. Todos los accidentes gramaticales nos sirven para las declinaciones. Si se fijan, aquí que estamos viendo mi caso, columna 2, número, columna 3, número. Por eso la importancia de que en flexión nominal vimos cuáles son los accidentes gramaticales y también por qué nos enfocamos tanto en los casos. Era para hacer estas declinaciones. Y vamos a practicarlas en la siguiente sesión para que ustedes puedan hacer el hada que se les va a estar marcando el día de mañana. Entonces, repito, segurísimos, ¿no tienen dudas? Muy bien. ¿Esas diapositivas las vas a subir hoy? Sí. Gracias. Bien. Bueno, no hay dudas sobre el tema entonces. A ver, dice el chat. Hoy tenemos 2 secciones. Mañana. Mañana tenemos 2. Por hoy ya concluimos. Mañana es cuando nos toca doble. Tenemos a las 11, sesión en vivo, al mediodía, Classroom, que es cuando van a hacer su actividad de recuperación. Bien, chicos, pues entonces sería todo. Nos vemos mañana para continuar con el tema del día de hoy. Ya, con eso finalizamos. Nos vemos, chicos. Adiós, maestra. Adiós, maestra. Bueno, Hasta luego.